Bueno, buenas noches, bienvenidos al espacio de lectura, a un nuevo encuentro del espacio y un nuevo año. Teniendo en cuenta que hay mucha gente nueva que se ha sumado, eh, probablemente muchos conozcan desde antes al taller de psicoanálisis, pero probablemente algunos no. Eh, Comento que el espacio de lectura que inauguramos hoy con la intervención de Jorge Yunis, forma parte del taller de psicoanálisis. El taller de psicoanálisis es un espacio de formación y de transmisión del psicoanálisis que inició su actividad en el año 2008. Es el primer sábado de cada mes desde aquel entonces. El director es Jorge Yunis, con quien hoy tenemos el gusto de contar en este encuentro. Pero también en el taller de psicoanálisis hemos tenido la participación de invitados de la región de Santa Fe, Rosario, pero también a nivel nacional, desde Buenos Aires, y a nivel internacional, desde la pandemia en adelante, con la participación de psicoanalistas muy importantes que han alimentado nuestro espacio y nuestros intercambios. El espacio de lectura, el taller de psicoanálisis también tiene, en lo que va de su existencia de 2008 hasta hoy, ininterrumpidamente, tiene también una publicación. El director de la publicación es Ignacio Neffen. Actualmente es una revista con, creo, Jorge, si no me equivoco, 30 años, 32 aproximadamente de vida. Actualmente el director de publicación es Ignacio Neffen. La revista se llama Analítica del Litoral. La pueden encontrar en internet. Luego les remitimos la dirección de la página. Y bueno, este espacio de lectura que hoy nos convoca tiene muchos antecedentes en el taller. Inició su actividad como un espacio de lecturas en 2011, hace mucho tiempo, y se ha ido renovando la propuesta a través de distintos años. En el formato en el que hoy participamos, que coordinamos junto con Cristela Marechal y Sofía Cagnoni, y yo, Maximiliano Mo, ya es el cuarto año de este espacio de lectura virtual. Este año tiene la novedad de que lo hemos abierto a todo público, es decir, no está solo orientado a quienes participan del curso del taller de psicoanálisis. Así que bueno, les doy la bienvenida a todos, es una alegría contar con ustedes y bueno, Jorge, te paso la palabra. A ver, sí, ¿Se estaba escucha? viendo si tenía voz o estaba muteado. Eh, eh, bueno, un gusto, buenas noches a todos. Muchas gracias a Max y a Cristela, a Sofía, por invitarme a disertar en el espacio de lectura. Desde mi perspectiva, este espacio, digamos, dedicado a introducir los conceptos fundamentales del psicoanálisis, tiene que tener un enfoque diacrónico. Con esto me refiero a poder brindar una perspectiva respecto a cómo esos conceptos que decíamos, conceptos fundamentales del psicoanálisis, fueron evolucionando o cómo se fueron modificando a lo largo de estos más de 100 años de vigencia del psicoanálisis. El cuerpo conceptual, en todas las disciplinas, no es estático y permanente, sino que muchos de sus conceptos fundamentales mantienen en cierta medida la significación originaria o con que fueron originalmente utilizados, pero a su vez van sufriendo transformaciones que son ampliaciones, mutaciones, en nuestro caso provenientes básicamente de la práctica clínica, pero también de otras fuentes. Tiene que ver con filosofía, literatura,
ciencias, etc. Y esto le va dando a esos conceptos otros alcances. Si me he dispuesto a surcar estos recorridos, cosa que vengo haciendo desde hace mucho tiempo, también con otros temas, obviamente, ha sido a fin de procurarle los medios para que cuando escuchen eslogans, fórmulas unívocas, citas textuales, algún sintagma sin que esté la referencia al contexto en que fueron formuladas y sin tener en cuenta de dónde viene y hacia dónde confluye, no confíen demasiado. Bueno, comencemos. Hoy voy a comentar un tema que suele estar implícito en nuestra práctica y en nuestras charlas, pero que me parece muy pertinente abordarlo explícitamente en este espacio de lectura. Para referirme a ello voy a tomar como guía, voy a apelar a una clase del curso de Miller titulado La experiencia de lo real en la cura psicoanalítica. Este es un curso que Miller dictó en 1998-99. El síntoma, dice Miller, tomado en términos freudianos, es la satisfacción sustitutiva de una pulsión. Es decir, constituye lo que hoy llamamos un goce. Lacan le da el carácter de un acontecimiento del cuerpo, precisamente porque el goce es impensable sin un cuerpo vivo, digamos, en donde se sustente. Miller lo explica de esta manera, cito a Miller: si hasta entonces para Lacan el supuesto del psicoanálisis es un sujeto que habla y que en definitiva está barrado, tachado por el significante, a partir del seminario Aum lo será un cuerpo vivo. Solo hay psicoanálisis de un cuerpo vivo y que habla. Esto es del texto de la experiencia de lo real en la cura psicoanalítica, en la página 270. Tengamos en cuenta que ese seminario, aún, el número 20, Lacan lo dictó en 1972-73, es decir, es un seminario cercano a lo que consideramos como su última enseñanza, digamos. Pero 2 décadas antes, esta vertiente tan clara, referida al síntoma como un goce, y a que un goce solo puede establecerse en un cuerpo vivo, no era tenida en cuenta, ya que en esos primeros años de enseñanza se priorizó el lado interpretable del síntoma. Esto es, el lado que lo liga a la significación. Es decir, para considerar al síntoma tenemos 2 vías. Como advenimiento de significación y como acontecimiento del cuerpo. Esta segunda vía es más compleja, es decir, vuelve más problemático el estatuto de la interpretación que pueda aplicarse allí. Las formaciones del inconsciente fue el nombre que Lacan propuso para aquellos fenómenos que Freud había descubierto y mostrado que tenían una significación, cuando aparentemente estaban desprovistos de todo sentido. Por ejemplo, los sueños, el síntoma, el chiste, los lapsus, etc. El acto fallido también. Precisamente una de las lecciones introductorias que escribe Freud se titula El sentido de los síntomas. Pero la significación no abarca la totalidad del descubrimiento freudiano, tanto respecto al chiste como los lapsus, los síntomas, etc., ¿no? Sino que Freud mismo se detiene en la satisfacción que dichos fenómenos aportan al psiquismo. La obra de Freud, entonces,
plantea el articular significación y satisfacción. Y esta satisfacción también se encuentra en aquellos fenómenos que resultan displacenteros o digamos, entre comillas, insatisfactorios. Por ejemplo, un mal sueño, un síntoma doloroso o molesto, la reiteración de fracasos, etc. Es decir, esto es importante, ya Freud lo planteaba muy claramente, esta insatisfacción esconde una satisfacción que es desconocida para el sujeto. Como vemos, Freud le otorgó a estas formaciones un lado semántico y un lado económico. Es decir, un lado de sentido y un lado de satisfacción, aunque una satisfacción desconocida como tal y que a veces llega a ser insatisfactoria o mortificante. Lo que hay que tener en cuenta es que Lacan, durante su primera enseñanza, como les decía hoy, o sea, 20 años antes del seminario aún, en los años 50, priorizó el lado semántico, el mecanismo del lenguaje productor de sentido, devaluando, si podemos decir así, el lado económico de la satisfacción. Miren, vamos un poco más atrás para entenderlo mejor. Antes de esto, es decir, antes de los seminarios que comienzan en el 52, 53, etcétera, los primeros seminarios, y por supuesto, antes de incursionar Lacan en el estructuralismo, en la lingüística estructural, el estructuralismo de Lévi-Strauss, etcétera, hay en Lacan, esto es importante porque a veces uno se saltea ese paso, digamos, en el estudio. Por eso es lo importante, le decía, de lo diacrónico, ¿no? De poder ver un poco la evolución de los conceptos. Entonces, hay en Lacan una deducción de las pulsiones de vida y de muerte a partir del narcisismo. Esto puede extraerse de los textos tempranos de Lacan sobre la agresividad en psicoanálisis, se titula, y el estadio del espejo. Por un lado, el ser humano nace en desacuerdo, es decir, soporta dos cuerpos discordantes, el organismo como tal y el cuerpo que proviene de su imagen. Hay un desfasaje entre el organismo y el cuerpo al que accede a través de lo que Lacan denominó el estadio del espejo. Además, debemos considerar que el ser humano nace prematuro y esto lo hace dependiente absolutamente de aquello que luego por Lacan será designado como el otro con mayúsculas, sin lo cual no podría sobrevivir. Tenemos por un lado, entonces, el organismo real y por otro, el cuerpo, que en estos primeros momentos de la enseñanza de Lacan es imagen. El cuerpo es imaginario. Uno de los artículos que contiene el último libro de Ignacio Neffen, Locura silenciosa, se titula precisamente El cuerpo. Y allí desarrolla esta diferenciación entre cuerpo y organismo. En los años previos a plantear las cosas desde el estructuralismo, como les decía, sobre todo lo referido a la cuestión lingüística, Lacan, en esos dos escritos, La agresividad en psicoanálisis, del 48, y El estadio del espejo, del 49, encuentra la fuente de la libido freudiana en esta discordancia entre el organismo y el cuerpo que le devuelve la imagen. La libido narcisista, ligada al estadio del espejo, es vital, positiva, pero al mismo tiempo es agresiva.
Es decir, incluye a la vez los valores de vida y de muerte que en Freud estaban separados y escindidos en lo que era el dualismo pulsional de Freud, Eros y Tánatos. Es decir, aquí confluye en la libido narcisista. Es positiva en tanto y en cuanto le permita al niño unificarse, es decir, tener de sí mismo una imagen totalizante que le facilite distanciarse de un cuerpo atomizado, atomizado por las diversas sensaciones propioceptivas sobre las cuales el niño todavía no puede conceptualizar de qué se trata. Es una picadura aquí, un dolor allá, una molestia en otra parte del cuerpo, etc. Entonces es positiva en cuanto que permite esa totalización de la imagen, digamos así, de sí mismo, que de ahí surge el yo. Pero a su vez es agresiva en el sentido de que proyecta esta propioceptividad despedazada, digamos así, el cuerpo mortificado, le llama Lacan, proyecta esta propioceptividad despedazada en el otro, es decir, en el semejante, en aquel que también, como el espejo, le da una imagen de completud, mecanismo mediante el cual logra identificarse con esa imagen que le viene del otro unificada. Esto podemos decir es un planteo de Lacan muy cercano a los desarrollos hegelianos. Siempre recomiendo leer todas las fuentes de donde se ha nutrido no solo Freud, sino sobre todo Lacan, que es innumerable, digamos así, las referencias a otros autores, pensadores, etcétera, en toda su enseñanza. Entonces, esto es un planteo de Lacan muy cercano a los desarrollos hegelianos referidos a la dialéctica del amo y el esclavo. Algún día podríamos dedicar una clase de este espacio o del ciclo, el ciclo de letras, ciencias, psicoanálisis, a desplegar en qué consiste esa dialéctica del amo y el esclavo en Hegel, que está muy mencionada, pero en general muy poco estudiada. Entonces, pocos años después, Lacan, de estos dos artículos, primero, la agresividad y el estadio del espejo, con la promoción de la palabra y el lenguaje, y por ende con la promoción de lo que Lacan llama el orden simbólico, comienza la etapa donde desacopla a las pulsiones. Recuerden que les decía que la había juntado la de vida y la agresividad a partir de la libido narcisista. Acá, cuando comienza a incursionar en la cuestión lingüística, el estructuralismo, etc., las desacopla, rompiendo esa unidad que él mismo había planteado. Esto comienza en Función y Campo de la Palabra y del Lenguaje, que fue conocido como el Informe de Roma, que es de 1953. La primera incidencia del estructuralismo es plantear a las pulsiones de vida como provenientes de lo imaginario y atribuir la pulsión de muerte a lo simbólico. El poder mortífero y mortificante del significante. Aquí también podemos encontrar cierta incidencia del pensamiento hegeliano. Recordemos su famoso sintagma: el concepto representa la muerte de la cosa. Vean de qué manera elegante lo plantea Alexander Koyev en unas conferencias sobre la fenomenología del espíritu, recogidas, no tengo el libro acá, recogidas bajo el título La idea de la muerte en Hegel. Está
no sé, a lo mejor está agotado, pero sería importante que lo lean porque ahí se van a encontrar con que gran parte del primer Lacan tiene muchísimo que ver con esa versión de Koyev sobre Hegel. Dice Koyev, el concepto, recuerden lo que yo les mencioné de que el concepto es la muerte de la cosa. Bueno, Koyev dice, el concepto de una cosa es esa cosa misma en tanto que desprendido de su hic est nunc, es decir, de su aquí y ahora, en tanto que desprendido de su aquí y ahora dado. O sea, lo que plantea Koyev, el concepto es la cosa, pero sin su aquí y ahora. O sea, separa a la cosa de su soporte material. La idea de cenicero, el concepto es el cenicero, pero apartado de la consistencia de materia del cenicero. Entonces, esta muerte simbólica, conectada a la función del significante, es una muerte que está presente en la vida. Eso lo plantea Lacan, ¿no? En el seminario 2 sobre todo, el poder mortificante del significante. Esto tiene su antecedente no solo en Hegel, sino también en Heidegger. Heidegger decía que el ser humano, al ser un ser que habita el lenguaje, la casa del lenguaje, dice él, desde siempre está atravesado por el tema de la muerte. Es decir, desde siempre, cuando nos incluimos en el lenguaje, nos sabemos mortales. Bueno, también le permite diferenciar la muerte simbólica de la muerte natural, la muerte animal, digamos, la muerte biológica. La muerte simbólica eterniza en una vida significante, que perdura más allá de la muerte. Por ejemplo, Heráclito, para nombrar 3 personajes, digamos, Sócrates, Platón, perduran aún luego de 25 siglos, perdura la idea, el símbolo, el significante. En síntesis, el concepto representa la muerte de la cosa, pero a la vez la eterniza. Es decir, le da una temporalidad que la cosa no tiene. Sócrates murió hace 25 siglos y sin embargo lo seguimos nombrando, gracias al concepto Sócrates, o a la idea Sócrates, o al significante Sócrates. Entonces, al priorizar Lacan el lado semántico, en esos primeros años de enseñanza, excluye el goce, que supone la vida biológica, lo excluye de lo simbólico y lo sitúa en lo imaginario. Allí el goce pasa a estar en el ámbito de lo imaginario. Luego, con el correr de su enseñanza, va a estar situado ya en lo real, pero hoy no entraremos en ese tema. Si retornamos al tema de la satisfacción, Lacan introduce el concepto del gran otro en su seminario 2 y lo hace a propósito de la satisfacción. En el hombre, la satisfacción se encuentra siempre en relación a la satisfacción del otro con mayúscula. Esto también está basado en la dialéctica del amo y el esclavo, la dialéctica del reconocimiento, cuya procedencia viene de Hegel. El reconocimiento es la primera forma bajo la cual retorna el tema de la satisfacción. Verán que en el seminario 5, el término satisfacción remite siempre a la satisfacción por el reconocimiento. Dice Miller,
además de esta, ¿no? Dice, hay una segunda elaboración que es la de la satisfacción por el fantasma. Entonces, el síntoma se inscribe en el registro de la significación y el fantasma se ubica en el registro de la satisfacción. Ahí ya ven que lo que primero estaba disociado, ahora, digamos, pasa a tener un componente esencial. El síntoma en el registro de la significación, del sentido, y el fantasma se ubica en el registro de la satisfacción. Esto en la página 343 del seminario de Miller. Sigue Miller. El fantasma es el término que promovió Lacan para concentrar todo lo que es la satisfacción libidinal en Freud. Esto está en la página 344. Sobre este tema del fantasma va a hablar, sobre el seminario de Lacan sobre el fantasma, va a hablar en la última clase del taller, la de noviembre, Gustavo Pesina. Entonces, para incluir el goce con esta fórmula del fantasma, ahí sí, Maxi, si podés mostrar la fórmula del fantasma. Bueno, como ven, es un paréntesis que tiene la S del sujeto dividido y la A, que ya vamos a ver de qué se trata. Y acá en el medio hay una figura que es de la lógica, creo, un losange, que significa conjunción y disyunción a la vez. Entre el sujeto y el objeto A hay conjunción y hay disyunción. Ya está, así sigo con la ponencia. Entonces, para incluir el goce, con esta fórmula de fantasma, Lacan introduce la A minúscula, que es un elemento de vida en la dimensión de lo simbólico, que sería la S barrada. Ustedes saben que para Lacan el sujeto es lo que representa un significante para otro significante, es decir, está del lado de lo simbólico. En el fantasma lo acopla en conjunción y disyunción con lo que sería el objeto A. Entonces, la fórmula del fantasma traduce la inserción de un elemento básico vital en lo significante, en el universo simbólico. Prosigue Miller. Esto solo. En el nivel de la pulsión, el objeto es indiferente. Ahora sigo yo. Recuerden que Freud ya lo planteaba, es decir, planteaba Freud una fuente de la pulsión, la zona erógena, la meta, que era la satisfacción, cierta perentoriedad o esfuerzo, según las traducciones, el Drang famoso, y el objeto. Y ya Freud planteaba mencionaba que este último, el objeto, puede ser cualquiera. Por ejemplo, en la pulsión oral, en un bebé, puede ser el pecho, se satisface la pulsión, no la necesidad, el hambre, etc. La pulsión se satisface con el pecho, el chupete, la punta de la sabanita, el dedo, un muñeco, etc. Continúa Miller, refiriéndose a ese elemento A que está en la fórmula del fantasma. Más tarde se volverá un objeto no representativo, el A, tomado de lo real, y finalmente se transformará en un puro quantum de libido que llamará plus de gozar, o plus de goce. Ahí termina la cita de Miller. Entonces, habíamos dicho que
en los primeros momentos de la enseñanza lacaniana, Lacan desplaza la significación, la satisfacción a la significación. Es decir, desplaza lo que Freud había unido, que en todo síntoma había un cierto sentido y una cierta satisfacción, digamos así. Lacan, en sus primeros seminarios, había desplazado, digamos, la satisfacción y priorizaba la significación. Y de acuerdo a esto, luego construye la lógica del fantasma. Pero en un segundo movimiento, reconduce, esto es muy importante, en un segundo movimiento Lacan reconduce la significación a la satisfacción. Este traslado se capta muy bien en varios términos que utiliza Lacan. Por ejemplo, cuando venía hablando del lenguaje y pasa del lenguaje a lo que él menciona como la lengua, pero escrito todo junto. Lo que implica que el significante ya no trabaja para la significación, sino para la satisfacción. Cuando él habla de la lengua, ya lo voy a explicar un poquito más adelante, ya no es el significante del mundo, de lo simbólico, sino el significante que penetra en el cuerpo, digamos, y al cual Lacan lo llama la lengua todo junto. Esto nos permite pensar que la última enseñanza de Lacan intenta superar el dualismo, satisfacción-significación, planteando una equivalencia entre ambas. Se percibe muy bien esta conjunción en la utilización y el juego que hace con ciertos términos. Ahí Maxi nos lo va a ilustrar. Le pedí, Ahora lo comparto, Jorge. sí, le pedí a Maxi que lo pusiese por escrito porque pronunciados son muy similares. Lacan es un juego de palabras. Y estos términos son, Ahí se puede ver. sí, lo que pasa es que yo tengo superpuesto otras cosas, pero sí. Jouissance, el goce, y jouissance, el sentido gozado. Fíjense cómo Lacan ya hace una conjunción entre el sentido y la satisfacción, es decir, un sentido gozado. Otro muy buen ejemplo de esta conjunción de satisfacción y significación, otro muy buen ejemplo son las fórmulas de los 4 discursos, que expresan a la vez la significación y la satisfacción. Luego también podemos encontrarlo en su concepto de symptôme. Symptôme, pero escrito con TH o H en medio, que conjuga síntoma y fantasma. Y por último, el concepto de letra, que resuelve la dicotomía del significante y el objeto. La letra es el significante para Lacan en ese momento, mediados de los años 70, un poco antes. La letra es el significante inscripto en el cuerpo. Bueno, ahora vamos al síntoma como acontecimiento del cuerpo. Es decir, para tener síntomas es preciso tener un cuerpo y no ser un cuerpo. Ser un cuerpo es lo que correspondería al mundo animal, donde su ser y su cuerpo están identificados. Pero esta identificación no corresponde en el hombre, ya que además de cuerpo es también sujeto. Es decir, falta en ser a causa del significante. Y esta falta en ser
porque reitero, el significante, perdón, el sujeto es lo que representa un significante para otro significante, hace que el sujeto nunca tenga un ser unívoco. Siempre va alternando entre una significación y otra, permanentemente. Entonces, al no tener un ser, en el ser humano está dividido el cuerpo y el ser, digamos, en el sentido de que es más bien un no ser, una falta en ser. Entonces, esta falta en ser divide su ser y su cuerpo, reduciendo a este al estatuto del tener. No es un cuerpo, sino que tiene un cuerpo. Al expresar acontecimientos del cuerpo, se trata siempre de acontecimientos discursivos que dejaron huellas en el cuerpo. Aquí se hace necesaria una aclaración muy importante. La diferencia entre significante y signo. Bueno, como está aquí presente, estoy leyendo un libro que me obsequió Mabel Guillén, La magia de existir. Y allí está planteado muy poéticamente el tema de estas huellas, estas marcas que el significante deja en el cuerpo. Lo dejo ahí. La editorial es Libela. Bueno, entonces les decía, hace falta una aclaración que es la diferencia entre significante y signo. El signo es siempre correlato de un hay algo, de una presencia. El sonido de unos pasos es signo de alguna presencia. El significante, en cambio, no es signo de la presencia de un ser, sino, como dije antes, con el ejemplo del concepto, digamos, que es la muerte de la cosa, sino que es símbolo de su ausencia. Esto ya lo expresaba Freud cuando decía que una carta es la palabra del ausente. El significante no remite a un ser, sino siempre a otro significante. Por eso Lacan define, como les decía recién, al sujeto como lo que representa un significante para otro significante. Y este sujeto dividido del significante se mantiene perfectamente fuera de la vida. Un sujeto que es de pura lógica, que no está, no es un ser. O si quieren, pueden pensarlo como lo expuse el año pasado en el taller cuando hablé de el vacío del sujeto. Ahora bien, muy temprano, esto está en los escritos, también está en parte en el seminario 2, Lacan habla sobre el artículo de Freud, La denegación. Jean Hippolyte, un filósofo también muy ligado al hegelianismo, hace un comentario sobre esa clase de Lacan, o Lacan le pide un comentario, y luego Lacan responde al comentario de Jean Hippolyte sobre el artículo de Freud, La denegación. Esto está en los escritos 2. Lacan dice lo siguiente: lo afectivo en este texto de Freud se concibe como lo que de una simbolización primordial conserva sus efectos hasta en la estructuración discursiva. Esto implica que el significante no tiene solamente efecto de significado, sino también de afecto en un cuerpo, es decir, en el sentido de perturbar, dejar huellas en el cuerpo.
Si me permiten una breve digresión, en España, por eso lo comento, no suelo hacerlo, digamos, en un ámbito donde prácticamente entre todos nos conocemos, o bueno, o se puede suponer de quién se habla, etcétera. En España tuve una paciente, a lo mejor ya conté a algunos esta breve alusión a Pilar, llamémosle Pilar. Pilar venía, hablaba, todo bien, asociaba, y en un momento se refería, recuerdo una de las veces, las otras no me acuerdo de a qué se refería, pero en una de las veces me dice, ¿has visto la... Se quería referir a la foto de un perro que salía en una propaganda del yogur Danone. ¿Has visto la fotografía de... Y se frenaba, se ponía a llorar y se iba. Bueno, yo le decía, Pilar, ¿qué pasa? No, me voy, me voy. Venía luego, a la vez siguiente, todo bien, hablaba y al tiempo volvía a aparecer el significante fotografía y nuevamente su llanto, su angustia y se iba. No quería hablar del tema. Un día llega y me dice, no sé, ayer me armé de valor y hablé con mi madre y le reproché por qué encima de la mesita de luz tenía la fotografía de mi hermanita Candela en brazos y yo abajo mirando. ¿Y sabes qué? Me dice, ¿qué? Mi madre me dijo, pero si la que está en brazo eres tú y la que está abajo mirando es tu hermana Silvia, ¿no? Es como que le desarmó el argumento por lo cual había padecido tanto tiempo, digamos, pero que tenía que ver precisamente con esa palabra que se había encarnizado, digamos así, hecho carne, o esa letra, que era la palabra fotografía, que para ella significaba el desamor materno. Después, obviamente, hubo muchos más temas alrededor, pero lo doy a modo de ejemplo para que se vea el peso que puede tener a veces un significante que mortifica a la persona, digamos. Bueno, entonces el significante no tiene solamente efectos de sentido, sino también, o de significado, sino también de afecto en un cuerpo. Es decir, en el sentido de perturbar, dejar huellas en el cuerpo, etc. Ya Freud, en sus nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, y hablando sobre la angustia, se refiere a esta como un afecto mayor que deja huellas en el cuerpo. Y este acontecimiento mantiene en la psique y en el cuerpo un exceso de excitación, así dice Freud, que no se deja reabsorber, digamos, ¿no? Esto en términos de Lacan, y ahí voy a lo que les decía que iba a explicar, consiste en la incidencia de la lengua, escrito todo junto, en el ser hablante, y más precisamente en su cuerpo. El año pasado lo expresaba así, cuando me refería a la lengua, dije más cosas, pero ahora lo resumí. La lengua, escrita toda junta en el sentido en que lo plantea Lacan, se refiere a las palabras recibidas en su estado bruto, antes de su ordenamiento en una estructura de discurso, previa
previas a aquello que en términos lacanianos podemos mencionar como estar estructuradas como un lenguaje. Se trata de las marcas que han dejado esas palabras antes de lo gramatical, antes de entrar en el juego semántico, antes de lo que Freud menciona como condensaciones y desplazamiento y Lacan formaliza como metáforas y metonimias. Miller lo expresa así en la página 378 de su seminario. El afecto esencial es el que traza la lengua sobre el cuerpo, y no la seducción, la amenaza de castración, la pérdida del amor, la observación del coito de los padres, ni el Edipo, hecho que Lacan resume de una manera excesiva en la fórmula: el significante es causa de goce. Es decir, es mucho más esencial el afecto que traza la lengua sobre el cuerpo que lo que tenga que ver con alguna seducción, con la amenaza de castración, la pérdida de amor, etc. Hay una especie de reverso de la significantización que, según Miller, se podría llamar corporización. Es más bien el significante que entra en el cuerpo. Esta estructura se distingue completamente de la primera a la que yo hacía referencia cuando Lacan desestima más la cuestión de la satisfacción y se dedica más a la cuestión de la significación. Otro párrafo de Miller. Así, para dar cuenta del afecto como acontecimiento del cuerpo, nos despegamos de la figura sublimatoria de la significantización para sustituirla por esta función de corporización. El efecto del saber en el cuerpo es lo que Lacan llama afecto en un sentido sin duda amplio y generalizado. Tenemos, pues, un elemento significante cuyo efecto es precisamente corporizarse como afecto, y este afecto es el goce. Si volvemos un momento a la fórmula del fantasma, el A es primero imaginario en el seminario 5, por ejemplo. Años más tarde, Lacan concibió un objeto A real al que dio el valor, hoy les comentaba, de plus de goce, lo que implica que el cuerpo está allí bajo la forma, en el sentido freudiano, de exceso de goce. De esta manera, en la fórmula del fantasma, introdujo el cuerpo, mediante la letrita del A, en relación con el sujeto del significante. Este objeto A presenta algunos problemas. Por un lado, cuando se lo toma por el lado de objeto de la pulsión, es un vacío. Es el vacío alrededor del cual la pulsión gira. Esto está en el seminario 11 de Lacan, un capítulo que creo que se llama La pulsión en los desfiladeros del significante. Es decir, Lacan dice: la pulsión hace su tour, su recorrido, su vuelta alrededor de ese objeto A. Asimismo, Lacan insiste en su lado insustancial. Es tan solo, dice Lacan, una consistencia lógica, el objeto A. Por otro lado, tiene su cara de extracción corporal. Por ejemplo, cuando hablamos del destete, o aquella mítica elaboración freudiana genial que anticipa todo este recorrido en el proyecto de una psicología para neurólogos, cuando habla de Das Ding, ese objeto expulsado, digamos así, y que
quedará por fuera de la posibilidad de una representación. Simplemente podrá ser representado, pero no presentado, por decirlo vulgarmente. Entonces, todo ello se conjuga en Lacan, ya hacia el final, al introducir el término del parletre, del que ya hablé en la primera clase de este año del taller. Bueno, he tratado de reunir en estas pocas líneas el esfuerzo de Lacan para ir dando a su vez mayor consistencia a los conceptos que iba elaborando a partir también, obviamente, de Freud. Bueno, queda abierto el tema a las preguntas. No sé si las hacen por chat, como... Sí, bueno, Jorge, muchas gracias por el recorrido. Mira, me acordaba de una cuestión fundamental de este espacio, que era justamente volver a los fundamentos. Como dice Heidegger, lo fundamental es eso de donde todo surge y a donde todo retorna. Como el ejemplo Ujú. de la fotografía Ah, y los desarrollos de Lacan, los distintos intentos de cernir ese impacto que desacomoda en la existencia, digamos, como mencionaba el trazo fundamental. Así que muchas gracias. Eh, también, bueno, si alguien quiere preguntar, aportar, lo puede hacer por el chat o bueno, puede también habilitar su micrófono y hacer una intervención breve para que circule también la palabra entre quienes quieran participar. Bienvenidos los comentarios. Bueno, hoy tenemos un público variado, así que no, y da. novedoso. Si no teman en preguntar, o sea, Lacan habla por ahí sobre un concepto de Nicolás de Cusa, la docta ignorancia. Es muy importante poder plantear o hacerse preguntas a partir de lo que uno ignora. Entonces, acá son siempre bienvenidas. Si alguna de las preguntas no la puedo responder o no sé cómo responderla, se los digo, no hay problema. Así que pregunten con confianza, sabiendo, como decía Maxi, que provienen de a lo mejor de otras disciplinas o que es la primera vez que lo hacen, pero bueno, para eso estamos. Si les es más Creo, fácil, las creo quieren que fue hacer por muy chat. esclarecedor. Me parece, Valeria, sí, sí, no se escuchó fue, el inicio. que decía como que fue realmente muy esclarecedor. Me quedo pensando si tengo alguna pregunta, pero pensaba más bien al revés, que fue como muy esclarecedor. De hecho, yo en su momento utilicé un libro que era esto como de, bueno, del síntoma como acontecimiento del cuerpo, de Santiago Castellanos, me suena. Em, y realmente, si bien fue algo como que lo leí, escuchado ahora por Jorge, resonó diferente. O sea, es como, a ver, como cuando uno escucha de otro y te sirve a condensar cosas que ya leíste, pero desde otro lado. Así que en realidad, preguntas no, agradecerte, porque estuvo muy bueno el recorrido. Muchas gracias, pero no sé quién habla. Valeria Betancor. Ah, Estoy sin hola. cámara, lo que Sí, pasa, disculpa. ya nos saludamos. Lo que pasa es Sí. que no veía el microfonito, que no estuviese anulado y no te ubicaba. Bueno, Disculpa, bárbaro. estoy sin cámara hoy. Sí, sí, sí. Gracias. A ti. Sí, me parece también, Jorge, que vos pudiste ir despejando una cuestión con lo complejo, y ahora leo una intervención en el chat, pero esta cuestión que marca
tal vez el psicoanálisis, a diferencia de todo otro discurso, que vos lo mencionabas en la página no escrita, que todo discurso porta un goce, aunque no lo sepa, o que los modos del entendimiento responden a una marca de goce ignorada. Me parece que has despejado esa cuestión, incluso tomando referencias de la filosofía. ¿De dónde viene y qué aporta el psicoanálisis también? Sin duda. Sí, mire, es tan importante el poder, tomando lo que decía del origen, la fuente, el poder ir a la fuente. Y bueno, acá, cuando lamentablemente tuvimos que separar, digamos, suspenderlo por un tiempo, creo que retornará, teníamos un ciclo de literatura o letras, ciencia, psicoanálisis, donde hablábamos precisamente de todo lo que se ha nutrido el psicoanálisis, ¿no? De Descartes, Sartre, Lacan, Heidegger, Edgar Allan Poe, Borges, bueno, distintas referencias. Y es muy importante porque lo plantea Heidegger y también lo dice Lacan, es decir, el poeta en general, el literato, el artista, está muchas veces muchos pasos más adelante que, que nosotros, que el psicoanálisis en este caso, ¿no? Referido a ciertos conceptos, ciertas cosas o ciertos temas. Entonces, es muy importante poder incursionar también en aquello que está fundamentando también los conceptos que usamos como si fuesen únicamente del psicoanálisis. Hay un chat de Sí, Josefina Carrero de Nápoli. sí. Leo los que han escrito hasta ahora. Ignacio Neffen remitió el link de Analítica del Litoral, es el primer comentario para quien quiera visitar el sitio. Diana Neymark agradece la exquisita transmisión. Leo el comentario de Josefina y después Ignacio Neffen levantó la mano también. Va. Josefina Carnero de Nápoli dice: muy clara la transmisión, muchas gracias. Me preguntaba por los efectos que puede tener en la práctica la transformación de estas nociones fundamentales que se fueron mencionando. Por ejemplo, la del objeto A. Bueno, le contesto ¿Eh? brevemente a Josefina y pasamos después a la intervención de Ignacio. Honestamente, ahora no recuerdo quién. Sé que era un francés que estábamos charlando y le pregunté porque gente que yo conocí, por ejemplo, a Laplanche, a Leclerc, que estuvieron, si ustedes ven los primeros seminarios de Lacan, están allí, hacen alguna pregunta, alguna intervención. Y, y él me dijo, me contestó metafóricamente, me dijo, es como en una bodega de años, digamos así, que hay vinos de tal año, de tal otro, etcétera, y algunos de los alumnos de Lacan, me dijo, se fueron quedando. Y es muy claro y muy simple. Leclerc, por ejemplo, que no sé si saben que estuvo en Uruguay en los años 50, sería, o 60, ¿no? Estuvo varias veces dando alguna charla. Leclerc llegó y acompañó a Lacan hasta lo que hoy mencionaba yo como el estructuralismo, ¿no? La teoría del significante. Cuando ya Lacan incursiona más hacia temas que tienen que ver con el goce, ahí se apartó, digamos. Entonces, sí, sí, Josefina, sí que tiene efecto, digamos, el ir modificando el cuerpo conceptual o el ir renovándolo
obviamente a partir, ya digo, no para decir, ay, vamos, renovemos como se renueva un modelo de auto, sino a partir de nuevos fenómenos que permiten conceptualizar de una manera un poquito distinta o agregándole alguna consideración aparte, sin duda. Bueno, no sé si contesté, pero es lo que se me ocurrió. Hay uno de María Andrea, lo podés leer. Sí, sí, Max. Ah, Ignacio, perdón, no, no, perdón, Ignacio, Ignacio. no sé si anda. Sí, Ignacio, todavía no, todavía. ahí está. Bueno, antes que nada, gracias Jorge por tu ponencia. La verdad que ya desde el título mismo se notaba que la cuestión estaba pensada. También agradecerle tanto a Sofía, Cristela y Maximiliano, que son quienes han pensado este espacio, bueno, y que hay otros encuentros, así que bueno, seguiremos de cerca esta iniciativa. También me alegra ver a Andrea Sosa y a Diana Neymar que se han sumado, ¿no?, recientemente a lo que es el equipo del taller. Así que bueno, estamos trabajando juntos. Lo que pensaba es lo siguiente, por eso no lo escribí porque no es una pregunta, sino es un comentario, que es tan fundamental lo que ha trabajado Jorge, que incluso hay un curso de Miller donde él de alguna manera juega con esta pregunta de qué es ser lacaniano, ¿no? Es decir, cuál sería el rasgo distintivo bueno, de la orientación lacaniana, por decirlo de algún modo. Más allá de que estas cuestiones identitarias, de grupo, bueno, pero él quería buscar una cuestión más, si se quiere, de orden epistemológico. Y hay una frase que suelta que dice algo así como, dice, ser lacaniano es estar enredado en este problema de articulación entre significante y goce, o entre lo simbólico y la libido, ¿no? Es decir, como algo específico de lo que es esa interrogación, bueno, en lo que fue el seminario de Lacan, ¿no? Y creo que la ponencia de Jorge va ahí a ese centro, ¿no? A esa dificultad. Bueno, gracias Ignacio, y me parece que forma parte de la pregunta de Andrea Sosa. Léela, por favor, Maxi, si podés. Bien, sí. Bueno, dice Jorge, se me ocurre preguntar si el inconsciente y por ende el sintagma del inconsciente estructurado como un lenguaje no debe ser leído en clave más corpórea, real, si seguimos al último Lacan, como si hubiera mucho más allá en el inconsciente de lo que eventualmente tomamos noticia por lo simbólico. Exactamente, Andrea. Es así. Es decir, en parte fue mi intento del desarrollo de hoy poder mostrar que aquel inconsciente de los primeros seminarios de Lacan, estructurado como un lenguaje, luego, al pasar a su teoría de la lengua todo junto, el goce, el parler, todos los aportes que fue el objeto A, que fue incorporando a lo largo de su enseñanza, modifican totalmente. Sí, hoy diría el inconsciente está estructurado como un lenguaje, sin duda, de eso no renegó nunca. Bueno, Lacan prácticamente no renegó de ningún término o concepto que haya elaborado, pero sí le fue agregando cosas o ampliándolo. Entonces, el inconsciente en parte está estructurado como un lenguaje, pero si quieren, a ver, tomándolo freudianamente, donde habla de represión primaria y represión secundaria, digamos, lo reprimido primordial tiene que ver, o lo que ahora aventuro algo, pero o lo que Freud plantea como el ello, tiene que ver precisamente con esas trazas corpóreas, llamémosle así, incorporadas al cuerpo, esas huellas, eh, más allá de la parte del inconsciente estructurado como un lenguaje, es decir, como un nivel, obviamente, por eso dice Miller, es mucho más complejo el tema de la interpretación que tomando solo el lado de la significación. Y Jorge, vos sabés que a propósito de esto que comentabas y que decía María Andrea, eh, hoy leía en el texto de Freud, recordar, repetir, reelaborar,
que él dice que hay cosas que no se recuerdan y se repiten en el actuar, y entonces habría que habilitar el advertirlas para que no se repitan. Pero en un momento dice, pero es más, a veces puede repetir cosas a alguien que ni siquiera, no es que no recuerda, sino que ni siquiera ha olvidado, porque no advirtió hasta qué punto un acontecimiento lo marcó, es decir, no llegó a advertirlo, entonces, pero aún así lo atraviesa. Bueno, me parece que está esa cuestión que vos mencionabas de la represión primaria, que hay cosas que, bueno, no llegamos a advertir, o como decía María Andrea, hubiera mucho más allá en el inconsciente de lo que eventualmente tomamos noticia por lo simbólico. Pero bueno, lo interesante del psicoanálisis me parece que apunta que ahí siempre, incluso no lo haya advertido, hay una toma de posición que concierne de cómo lo vivió, se situó. Hay un estar concernido en eso. Y Sin duda. me parece también interesante porque está tan cerca del goce todo esto que se está desplegando en esto de la repetición. Bueno, esto que estás diciendo está ahí. Sí, sí. Es más, cuando Lacan en una conferencia en Estados Unidos, en Yale creo, dice, un análisis no debe llevarse demasiado lejos. Y agrega, basta con que la persona esté contenta de vivir. Y dice, no, no que viva contenta, sino que esté contento de vivir. Creo que algo al rozar, digamos, al margen, pero rozando esto, tiene que ver con que no todo el inconsciente es analizable. Incluso según esa referencia de Lacan, ni sería aconsejable. Es decir, hay una parte que es analizable, que puede ir surgiendo, digamos, por las repeticiones, por los síntomas, las asociaciones, etcétera, pero hay un núcleo que no es analizable, es decir, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es imposible llevar un análisis hasta el final, digamos. Otra cosa es lo que sucede en el pase, que tampoco son personas que, es más, hay mucha gente que ha hecho el pase y luego han retomado otro análisis, muchos de ellos, ¿no? Bueno, eso. La repetición es un concepto sustancial. Hay que leer algo, hay un librito de Kierkegaard sobre la repetición. Ahí dice algo muy importante, dice la repetición es el acto más novedoso. No es repetir siempre lo mismo. Genera algo nuevo, nunca se sabe qué. Y después hay también un texto de Heidegger sobre la repetición, no me acuerdo el nombre ahora, que es muy importante. Bueno, hay muchos que han incursionado y son temas que han estado siempre, digamos así, en el pensamiento o en los pensadores, ¿no? No, nada más esa referencia. Es un tema muy importante la repetición. Vos sabés, Jorge, qué casualidad. El próximo encuentro del espacio de lectura es sobre la repetición. Ah, Así que, buenísimo. sí, ¿será identidad y diferencia el que vos decías de Heidegger? No. Puede ser, pero ahí también es muy importante ese tema. No voy a entrar en eso ahora, pero simplemente plantear la diferencia entre lo igual y lo mismo. Es genial. Bueno, no, pero era esto. Sí, ese es un texto también muy recomendable. Identidad y diferencia. Sí. Bueno, Jorge, ha sido un
un paso inaugural de este espacio de este año que impresionante, muy rico, nos dejas muchas líneas para seguir trabajando, que probablemente vayamos retomando en los encuentros, porque es un proyecto de trabajo. Así que te agradecemos mucho el haberte sumado siempre con buena disposición. Quería anunciar que el próximo encuentro del espacio de lectura va a ser el jueves 19 de septiembre, es decir, son el tercer jueves de cada mes a las 20 horas, sobre el tema de la repetición, donde lo voy a tomar al encuentro, digamos, para conversar con quienes asisten, a partir de dos textos fundamentalmente. No va a ser un recorrido exhaustivo, sino un contrapunto que nos permita mover un poco las aguas entre recordar, repetir, reelaborar de Freud, que también nos va a llevar a otros textos, porque la repetición en Freud es una cuestión fundamental que como el objeto A varía, va agregando matices. Bueno, ese texto y el texto de Jacques Alain Miller, por si quieren ir leyendo, El hueso de un análisis. Sí. No, si querés terminar, Maxi, si quería... Eso, el 19 de septiembre a las 20. Bueno, yo quería agregar, el 7 de septiembre va a estar un gran psicoanalista francés, Guy Trobat, que ya estuvo en Santa Fe personalmente hace muchos años y luego colaborando con el taller ya ha estado otras veces. Va a hablar sobre no tengo el título en la cabeza, pero el tema de la psicoterapia y el psicoanálisis. Los efectos, el problema de los efectos terapéuticos en psicoanálisis, así se titula la charla. Todo esto que hacemos, incluso ha habido estos años más de 15 conferencias internacionales, lo hacemos gracias y sobre todo el peso que significa en cuanto a lo económico el publicar la revista, lo hacemos simplemente con las inscripciones de cada año al taller. Todo lo demás, como ahora, es sin cargo, digamos. Entonces, les digo porque es necesario, digamos, para poder hacer todo esto, antes oportunamente alquilar aula, el Zoom mismo que hay que pagar. Bueno, para ello, y ninguno cobra nada aquí, o sea, lo hacemos todo en función de poder transmitir el psicoanálisis. Así que, bueno, la colaboración de ustedes es a principio de año. Este año cobramos 20.000 pesos por todo el año. O sea, no sé cuánto será en marzo que viene, pero quiero decirles una cifra mínima y que nos permite entonces poder publicar la revista, pagar los Zoom, esto, nada más, porque lo demás no, es decir, si el 24 tenemos una reunión de todos los integrantes del taller, posiblemente vayamos a comer algo, no lo paga el taller, nos lo pagamos cada uno, así que enhorabuena si el próximo año los que no se hayan inscrito deciden hacerlo. Bueno, nada más por mi parte. Si alguien quiere agregar. Muchas gracias, Jorge, por el recorrido. Bueno, la verdad que quise levantar la mano y no encontré la función, estoy desde el celular. Pero bueno, solo comentar que tu recorrido, tanto como cuando hablaste sobre la rivalidad imaginaria en el Estadio del Espejo, en el Lacan de esa época, y luego sobre esto de que el significante como mata la cosa pero la eterniza, a mí particularmente me recordó cómo también la función de la palabra está ahí al límite en el tema de la agresividad, que también tiene que ver con el Estadio del Espejo, y que Lacan toma, creo que en el seminario 5, esto de que está al límite de la palabra y bueno, como esa modulación simbólica ante la rivalidad. Y bueno, recordaba, ¿no? Un tema que a mí particularmente me interesa,
cómo también permitió generar cierta distancia en lo real del cuerpo, bueno, no sé, Sí. particularmente me acordaba de Freud cuando nombra este suceso de que quemaban libros en una plaza, como una rebeldía ante ciertos escritos, se quemaban libros de él, y él hace un comentario así como que qué bueno hemos evolucionado, antes me hubieran quemado a mí, ahora queman mis libros. Cómo Sí, la sí. palabra también generó bueno, esa función también en cuanto a la agresividad. Sin Bueno, eso duda. nomás. Sí, perfecto. Miren, parece, insisto, pero no, todo el tema de la agresividad, del reconocimiento, de digamos, eh, la palabra y su efecto mortífero, pero a su vez que eterniza a la cosa. Todo eso está en ese libro de Koyev sobre la idea de muerte, de la muerte en Hegel. Y está en la fenomenología del espíritu, lo que pasa que está muy difícil en Hegel. Lo bueno es que Koyev va aclarando algunos párrafos, digamos, como para hacerlos entendibles. Todo eso condensa el tema de la agresividad, del estadio del espejo. Diría, el mismo Hegel habla de lo real, habla del discurso, le llama él, lo discursivo, que sería la palabra, cómo distancia al hombre de lo real. Es notable todo lo que hay del primer Lacan. Bueno, Lacan asistía a los cursos de Koyev. Lacan, Sartre, Merleau-Ponty iban a los cursos de este hombre genial que escribió un solo libro en su vida sobre los presocráticos, que es inconseguible. Yo lo busqué por todos lados, pero no hay más, no está. Porque estuvo en cama como un año por una hepatitis y entonces escribió todo lo demás que hay publicado de él, que hay varios libros, son las desgrabaciones de sus clases, que hacían sus propios alumnos. Así que bueno, me encanta dar referencias. Gracias por la Disculpen. referencia, es buenísimo. Bueno, nos vemos entonces en la próxima. Perfecto. Bueno, nos Bueno, encontramos. muchas gracias por sumarse. Nos vemos la próxima. Bueno, Buenas noches. Gracias chao. a ustedes, por el trabajo. Gracias. Bueno, gracias. Gracias. Buenas noches.